¿Pronto? Bueno, bienvenidos. Mi nombre completo es Juan Nicolás Jodal Mateo. Cuando tengo algún tema que me parece que no es relevante para toda la comunidad, sino que es algo más específico, adopto la personalidad de Juan Mateo. Así que hoy vengo, para los que me preguntaron, Juan Mateo no tiene Twitter, no está en Twitter Juan Mateo. Bueno, lo que quería hablar hoy era, yo escucharon la charla de Carriquil, escucharon la charla de Milano, también la de Armini y Rodrigo, sobre el tema de las aplicaciones personales o aplicaciones para consumidor final. Entonces, desde el año pasado que empezamos con ese tema, una de las cosas que yo sentía es que quería ganar experiencia en ese tema. Yo personalmente nunca había hecho ninguna aplicación para consumidor final. Entonces, lo que quise hacer, y dediqué un tiempo, y sigo dedicando, a hacer una aplicación para consumidor final. El nombre que le puse se llama PesoBook. Pueden entrar a pesobook.com. Era un poco una broma de Facebook con PesoBook, es decir, así como un registro de caras, un registro de pesos. Y lo que quería hacer lo que hice fue una aplicación que tiene una interfase web, que funciona normalmente como una aplicación web, pero además lo tengo para Smart Devices, lo tengo para Android y lo tengo para iOS, para iPhone y iPad. Y mi intención es tenerlo dentro de poco, todavía no tuve tiempo de hacerlo, pero en unos días tenerlo también para BlackBerry. Lo hice porque quiero aprender de cómo funciona todo esto. Y en la medida que fui aprendiendo, después dije, bueno, la verdad que creo que aprendí un montón de cosas y podría dar una charla de ese tema. Lo que quiero hablar hoy no es de la aplicación en sí, sino de las cosas que aprendí haciendo la aplicación. Tómenlo nada más que como una opinión personal. Estas son las cosas que a mí me resultaron útiles o estas son las cosas que a mí me llamaron la atención cuando uno desarrolla este tipo de aplicaciones. Así que bueno, vamos adelante. Las áreas de las que voy a hablar son del tema de look and feel, del tema de seguridad, el tema sobre GeneXus en sí, de la base de conocimiento y sobre todo después la experiencia que me resultó el subir las aplicaciones a las Store, al Android Market y al Apple Store. Entonces empecemos con el look and feel. Lo primero del look and feel es, respecto a una aplicación web, lo primero que me llamó la atención es la cantidad de imágenes. Es decir, una aplicación de Smart Device necesita iconos y más iconos. Para que tengan una idea, PesoBook, que es una aplicación bastante simple, tiene 106 imágenes específicamente para los Smart Devices. O sea, hay una cantidad enorme de iconos que hay que hacer y si no están los iconos la aplicación queda fea. Todo tiene que tener iconos. Eso, digamos, es la mala noticia. La buena noticia es que muchos son iconos similares. En realidad lo que se necesitan es el mismo icono pero con distintos tamaños, distintos formatos, etcétera, etcétera. Déme darles un ejemplo, por ejemplo. El icono principal de la aplicación, si yo la quiero hacer para Apple, el icono tiene que ser de 57 por 57. Pero si la quiero hacer para Android, tiene que ser de 72 por 72. Y además, si ustedes ven que la balanza no es la misma. Y no es la misma porque las guías de Android a partir de 2.x cambiaron y los iconos tienen que ser planos, no pueden ser inclinados. Entonces vieron que cuando habíamos empezado la balanza estaba inclinada, después cuando leímos los guidelines de Android dijeron que no, que había que cambiarlo y hacerlo plano. Así que lo que les quiero decir es que hay una cantidad de iconos, si van a hacer aplicaciones de Smart Devices, prepárense porque van a tener una cantidad de iconos enormes y son fundamentales, hay que tenerlos. Los tips que les recomiendo en eso, entonces, lo primero, trabajen con un profesional experto en el tema de diseño, van a necesitar eso. Lo segundo es, muestren a esa persona, hay un artículo en el wiki, por ahora está en español, pero lo vamos a poner en inglés dentro de poco, que se llama Imágenes para aplicaciones de Smart Devices, y ahí está toda la definición técnica de cada uno de los iconos, cómo tienen que ser de cada uno de ellos. De cualquier manera va a haber una charla de Úrsula Bartra y María Inés Carriquiri. María Inés Carriquiri fue la diseñadora que me ayudó a mí en PesoBook, creo que es mañana a 10:30 en el 2B, sobre ese tema. Así que bueno, del look and feel, lo más importante es, necesitan trabajar con un diseñador gráfico y van a tener un montón enorme de iconos. Ese es punto 1. Punto 2, como contaba Armin hoy, se necesita tener temas. Para que la aplicación quede linda hay que usar los temas de Smart Devices. Yo tengo dos temas iguales, uno no son iguales, pero son uno para Android y otro para iOS,
y son todas las mismas clases. Lo que pasa es que los valores son totalmente diferentes. Por ejemplo, si yo quiero mostrar el tamaño de un peso de una forma grande, tengo un valor para Android y tengo un valor para iOS y así. Así que lo que hay que hacer es tener los dos temas, los dos con las mismas clases, pero valores diferentes en cada uno. Hay que probar en cada uno de los devices, cada uno de ellos. Otro punto bastante importante es el tema de los user controls. Hay que usarlos bastante porque facilitan un montón de cosas. Por ejemplo, en particular, para la aplicación de entrar el peso corporal, lo más importante es entrar el peso. Digamos, lo que se hace diariamente es entrar el peso. Y lo que hay que evitar siempre es que se abra el teclado. Digamos. Si alguien tiene que digitar un valor, ahí ya pierde mucho usabilidad la aplicación. Entonces hay que buscar siempre user controls y demás que me faciliten la entrada de datos. En particular, la que yo uso es una ruedita donde tiene el valor del peso. Entonces, en vez de digitarlo, se mueve con la ruedita, que es muchísimo más práctico. Para que vean los detalles de usabilidad importantes que tiene una aplicación de Smart Devices, cuando la hice, me acuerdo, Jorge Moleri, que es uno de mis primeros usuarios, después voy a contar cómo le fue, pero al final de la charla. Pero lo primero que se me quejaba es, yo le había puesto un valor default de 80 kilos, entonces lo que estaban lejos de los 80 kilos se tenían que mover por un lado a otro con la ruedita y no querían. Ahora estoy por subir una versión que ya el valor por defecto es el último peso que se puso, para hacerlo más fácil. Pero todas esas cosas, todos esos pequeños detalles importan en el momento de hacer la aplicación para que la digitación sea lo más fácil posible. Abrir el teclado es malo, hay que conseguir cualquier otra cosa antes. Bueno, el otro user control que usé es uno que se llama Linear Gauge, que es para mostrar un valor. Yo quería mostrar el índice de masa corporal y en vez de mostrar un valor y nada más, mostrarlo en el contexto de si eso es normal o no. Eso es muy típico de cualquier valor de medicina, por ejemplo. Yo quiero el colesterol o lo que sea, tengo un valor, quiero saber si estoy bien o está mal. Entonces, este es un control muy fácil de usar, que se usa para si está en subpeso, sobrepeso, normal, etcétera, etcétera. Ese control está para Smart Devices y también está para web. Así que usan la misma SDT que se carga, se usa para los dos y funciona perfecto. El otro que usé, obviamente, es el tema de las gráficas. Cómo mostrar las gráficas en una aplicación de pesos. Es bueno ver la gráfica si va subiendo, va bajando, etcétera, etcétera. Es el mismo control, es decir, el control es totalmente diferente, pero tiene la misma estructura del SDT de la Annotated Timeline que usamos en web. Así que, digamos, se usa exactamente lo mismo. Es decir, es la misma lógica que se usa en web, es la misma lógica que se va a usar para Smart Devices. Esto lo tengo en iOS, en Android. No estaba pronto, ya tengo la nueva versión que ya tiene, en la beta 4 ya están las gráficas en Android y pienso subir de acá a poco la versión del Android que ya va a tener las gráficas. Bueno, el otro componente que a mí me costó entenderlo, porque la verdad que no entendía al principio para qué servía y después me di cuenta que era fundamental, es el tema de los layouts. Que la situación es así. Cuando uno diseña para Smart Devices, se encuentra que tiene distintos tipos de situaciones. Por ejemplo, va a usar, no es lo mismo un teléfono que una tableta. No es lo mismo Android que Apple. Entonces, siempre lo que va a tener es, uno sabe la lógica de lo que quiere poner. Yo quería mostrar el peso, el índice de masa corporal y la gráfica. Lo que pasa es que en cada uno de los devices es diferente como lo quiero poner. En algunos se me ocurre ponerlo de tal forma y en otros ponerlo de tal otra forma. Es como que yo tengo la misma lógica, pero la tengo que encajar en cada uno de los dispositivos de forma diferente. Entonces, la forma que tenemos, que se hizo para tener la lógica en un lado y después el look and feel en otro, en respecto, no colores, sino en posiciones, es el esquema de los layouts. Entonces, yo lo que tengo es, este es el word width de persona, que es el fundamental de PesoBook, donde donde está el circulito tengo las cosas que yo quiero mostrar. Esos son los datos y ahí está la lógica de las cosas que yo quiero mostrar. ¿De acuerdo? Pero tengo en los layouts, si lo ven ahí abajo, de la forma que lo quiero mostrar según los dispositivos. Entonces yo, por ejemplo, lo que hice es, tengo una para iPhone, tengo otra para iPad y tengo para todos los demás. Y con esos tres fueron lo que me hice. Ahora, lo que hice es, cambiar los layouts es cambiar cajitas de lugar. Porque no cambio nada de código, el código está en otro lado, digamos, la definición de las cosas está en el primer círculo que le mostré arriba. Ese es un poco, la verdad que me facilitó la vida cuando quise hacer
cosas específicas para cada uno de los dispositivos, que es fundamental hacerlo. Entonces en eso le decía que tengo cualquier plataforma, iPhone o iPad. Eso es lo que me encontré. De esas, otra experiencia que a mí me sorprendió y que no me esperaba fue que me resultó mucho más difícil hacer la aplicación desde el punto de vista de diseño para el iPad que para los teléfonos. Es decir, si tengo más lugar, se me arma más lío, digamos. Es decir, yo cuando quiero poner la información en un teléfono, en realidad la preocupación que tengo es cómo hago para ponerlo en un lugar tan chiquito. Pero es eso y nada más. En cambio, cuando estoy haciendo para un iPad tengo la situación inversa. ¿Cómo hago para rellenar un lugar tan grande? Y para un ingeniero bastante más complicado rellenar un lugar vacío que tratar de acomodar en un lugar pequeño. Bueno, algunos tips respecto a cada uno de ellos. De los teléfonos, para mí el tip más importante era cuál es la cantidad de tabs que puedo poner, cuántos tabs puedo poner. Yo, digamos, mi recomendación es que usen 5 tabs, no más de 5 tabs. 5 es lo máximo. Ya después queda todo apretado y no se entiende nada, digamos. Ese es el componente más importante en el tema de teléfonos. Pero como le decía, es bastante más complicado en el tema de las tabletas, digamos, cómo diseñaron las tabletas, y déjeme mostrar mi propio ejemplo. La aplicación que puedo bajar en la Apple Store ahora, y fue la que hice, la versión que está actual ahora, es esta. Esto es lo que yo diseñé como ingeniero, digamos. Cuando tenía la pantalla principal, yo dije, bueno, esta es la información que yo quiero poner. En realidad quiero poner el peso, quiero poner la variación en el año. Es decir, tenía las cosas que quería poner y más o menos las puse de ahí para abajo, y estaba bastante contento con cómo me había quedado el diseño. La verdad que me había parecido muy bonita. Cuando hablé con María Inés me dijo, no, eso es un desastre, y lo que me mandó era esta de acá. Digamos, esta es la que tendría que haber hecho, que no hice todavía, que después del evento la pienso hacer. Todavía estoy pensando cómo la voy a hacer, pero voy a llegar. Pero esto es lo que le quería mostrar. Vean que en el teléfono no tuve que hacer nada, era poner las cosas y ya estaba. Pero en la tableta se parece más a una aplicación web, entonces hay que trabajar bastante más en la parte de diseño. La buena noticia es que la lógica permanece en un solo lado. Yo no cambio la lógica, pero cómo pongo las cajitas es bastante más complejo, bastante más sofisticado. Bueno, los tips para cerrar el tema de look and feel, mi recomendación. Lo primero es, empiecen con la funcionalidad. Olvídense del look and feel al principio. Vean, yo lo que hice es, ¿qué quería poner? Quería poner el peso, el índice de masa corporal, la variación, etcétera, etcétera. Entonces, empiecen con eso, no se preocupen de ese tema. Después, empiecen con el tema de layouts para teléfonos, porque como es más fácil, empiecen probando las cosas en los teléfonos. Después de eso, vayan al tema de los iconos. Todo, absolutamente, toda cosa que pueda tener un icono, tiene que tener un icono. Es decir, la aplicación principal, cada uno de los tabs, cada una de las opciones de los menús, todo tiene que tener iconos. Así que, si no, queda feo, queda mal. Así que, bueno, sigan esa línea y después recién ahí, después que tienen esto, tírense a lo más difícil, que para mí me ha resultado ser el layout de las tabletas. Eso es un poco mi recomendación para el tema de look and feel, y sobre todo encuentren un diseñador gráfico que les ayude bastante para que la aplicación quede bonita, es fundamental. Del tema de seguridad, el tema de seguridad es así: cuando uno tiene la aplicación en Smart Devices, lo que va a tener es una parte server-side, que tiene una interfase REST, y una parte con el dispositivo móvil. A no ser que uno quiera hacer alguna aplicación que sea read-only y cosas por el estilo, normalmente si va a actualizar datos y demás, lo que va a querer tener es, primero, un mecanismo de autorización y autenticación, y segundo, que los datos sean seguros, que estén protegidos en el sentido de que nadie que no esté autorizado pueda modificar los datos o ese tipo de cosas. En eso mi recomendación es bien simple: usen el GAM. El GAM lo llama el Genesis Asset Manager, es bien fácil de usar, es poner un tick, digamos, una propiedad en el modelo. A partir de ahí ya hace todo lo que tenemos que hacer para la seguridad, para que estar protegido de que nadie pueda atacar, etcétera, etcétera, y además todo el tema de autorización y autenticación. Mi recomendación respecto al uso del GAM es, además de eso, el GAM viene con una serie de ejemplos. No modifiquen esos ejemplos. Una tentación es agarro ese ejemplo y lo modifico. Mi recomendación es a los paneles que quieran modificar, cópienlos y hagan una